En la actualidad tengo 19 años. Se podría decir que todo inició cuando apenas era un niño de 9 años. Me encontraba en cama, ya era hora de dormir y mi madre recién me había cobijado. Yo aún me sentía algo inquieto, pues en casa estaba la abuela de visita y me emocionaba que estuviera con nosotros. Mi mamá insistió en que durmiera, pero yo tenía mucha energía. Cerraba los ojos y me quedaba quieto para que, de algún modo, mi cuerpo sintiera que ya estaba dormido, pero no podía. Siempre llegaba alguna idea o imagen a mi cabeza, algo que me distraía. Entonces, escuché que alguien se acercaba a la puerta de mi habitación. Pensé que era mi madre, quien iba a asegurarse de que estuviera dormido. Me di la vuelta, cerré los ojos y me quedé quieto mientras se abría la puerta. No sabía con certeza de quién se trataba. Escuché cómo caminaba por un costado de mi cama. Yo no quería abrir los ojos, o se daría cuenta de que seguía despierto. Sentí que su presencia se acercaba a mi rostro. Era extraño, pero se sentía muy frío. Una voz rasposa y pesada me habló. Me dijo que sabía que yo no estaba dormido y que no tenía que fingir, pues ella sabía que estaba despierto. La voz no sonaba como la de mi madre, ni la de mi padre, ni mucho menos como la de la abuela, era la voz de alguien desconocido. Pensé que ya no diría nada más, pero continuó caminando alrededor de mi cama. Luego me dijo que no abriera los ojos, que me quedara como estaba y que no hiciera ningún ruido. Llegué a pensar que alguien se había metido a robar en la casa, pero había una sensación extraña y pesada a mi alrededor. Mi cama se hundió de una esquina, pude sentir como alguien se sentaba allí. Yo quería gritar, pero sabía que debía quedarme quieto. Una suave brisa pasó por mi rostro, era una mano que tocó mi mejilla. Era rasposa y pesada. De la nada, su presencia se fue y todo volvió a la normalidad. Aún así, me quedé quieto, sin abrir los ojos, sin la más mínima intención de averiguar qué había ocurrido. A la mañana siguiente, al momento en que ya había amanecido, revisé todo mi cuarto. Todo parecía en orden, no había indicios de que alguien me hubiera visitado por la noche. Fui a ver a mis padres y a mi abuela, y todos estaban tranquilos. Yo estaba confundido. Pensé que quizás había sido un sueño que sentí como si hubiera sido real. Ya un poco más tranquilo, volví a mi habitación para cambiarme de ropa. Entonces noté algo que no había visto antes, sobre la repisa donde tenía mis peluches, vi la silueta de 4 dedos. Eran demasiado largos y no parecían ser de una persona normal. Mis padres no me creyeron la historia y no quise contársela a mi abuela, lo último que quería era perturbarla con algo que quizá había imaginado. Le daba vueltas en la cabeza, pensando en cómo habían llegado esos dedos allí o si tal vez era otra cosa, pero por más que lo pensaba, no encontraba una explicación lógica. Intenté olvidar lo sucedido, disfrutar de la visita de mi abuela y llevarla lo más tranquilo posible. Pero, conforme pasaba el día, no dejaba de pensar en que en algún momento llegaría la noche. Por suerte, esa noche no pasó nada, fue muy tranquila. Creo que fue porque logré convencer a mi madre de que dejara la luz encendida. Mi abuela se ofreció a dormir conmigo, aunque me daba un poco de pena, así que le dije que prefería descansar solo. Al día siguiente, las cosas cambiaron. Apenas estaba por amanecer, se me había quitado el sueño, y al abrir los ojos, percibí algo extraño en mi habitación, 2 de mis peluches se habían movido de su lugar. Yo nunca los movía de la repisa y ahora estaban fuera de su sitio, dándome la espalda. Como soy hijo único, nadie más jugaba con mis cosas y mis padres estaban enfocados en atender a mi abuela, no había razón alguna para que alguien los moviera. Para empeorar las cosas, la luz de mi habitación comenzó a titilar y, en un instante, todo se apagó. Apenas entraba la luz del exterior, pero no fue suficiente para evitar que notara que algo o alguien estaba en un rincón oscuro de la habitación.
No podía distinguir su rostro, solo veía una silueta de pie, inmóvil, y podía sentir que me observaba. No quise quitarle la vista de encima por miedo a que, si parpadeaba, aquello se acercaría. Entonces sentí algo helado recorrerme la espalda, como si una mano fría se deslizara lentamente por mi columna. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía, estaba paralizado. Esa figura en la oscuridad comenzó a moverse, avanzando hacia mí hasta colocarse detrás de mi espalda. Entonces escuché un susurro junto a mi oído. No eran palabras claras, solo murmullos bajos, como si hablara en otro idioma. Mi respiración comenzó a formar vapor y la habitación se volvió helada. Tuve una sensación de mareo y pensé que en cualquier momento me desmayaría. Sentí como algo pesado se subía a la cama, el colchón crujió bajo su peso y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos. La presencia la sentía junto a mí, observándome. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras sobre lo que podría pasarme. Sentí una fuerte presión sobre mi espalda, como si algo enorme se hubiera sentado encima. Mi cuerpo comenzó a doblarse y la presión en mi pecho aumentó tanto que pensé que moriría aplastado. Después, pude moverme y todo desapareció como si nunca hubiera ocurrido. La cama seguía fría y el aire olía a humedad, como si la habitación hubiera estado cerrada durante meses. Apenas pude mover mis piernas, me levanté de la cama y fui al apagador, lo apreté y la luz se encendió con normalidad. No había nada ni nadie allí. Me dejé caer al suelo, sudando y temblando, incapaz de volver a cerrar los ojos. Después de ese episodio, mi habitación empezó a sentirse extraña. Mi abuela notó que algo no estaba bien. Fue la única que se acercó a hablar conmigo y la única que creyó mi historia. Ella me dijo que los niños tienen la asombrosa habilidad de conectarse con el mundo espiritual y, en algunos casos, ver y comunicarse con el otro lado. Después de esa conversación, le pedí que se quedara conmigo por las noches, pensando que su compañía evitaría que volviera a ocurrir algo similar. Esa noche, además de dejar la luz de mi habitación encendida, también dejé la del pasillo como respaldo. Mi abuela se quedó conmigo, a pesar de que mis padres no estaban de acuerdo con esa decisión, creían que solo se trataba de algún terror nocturno que debía superar. Pensaban que todo era algo psicológico. La noche transcurrió con normalidad. En todo momento sentí la presencia de mi abuela a mi lado, lo que me hizo sentir seguro y acompañado. Sin embargo, una extraña sensación me despertó sin motivo aparente. La puerta seguía entreabierta, pero detrás de ella pude ver una sombra. Era la misma silueta que había notado anteriormente. No podía distinguir ninguna forma clara, pero su contorno estaba allí, inmóvil, observándome. Mi cuerpo se tensó. En un momento que pareció eterno, la sombra se movió, la puerta, que estaba apenas entreabierta, comenzó a crujir mientras la figura la empujaba hacia adentro. El aire se enfrió aún más. Intenté moverme, pero el abrazo de mi abuela me mantenía inmóvil. Aterrorizado, distinguí la figura. Era mi abuela. Me congelé al comprender lo que estaba ocurriendo. Si mi abuela estaba parada en la puerta, ¿quién me estaba abrazando en la cama? No pude aguantar más y grité con todas mis fuerzas, pataleando como pude, pues apenas podía moverme. Mis ojos eran lo único que podía mover. El agarre se aflojó y pude librarme de lo que fuera que me sujetaba. Salí corriendo de la habitación, pasando junto a la figura que tenía el rostro de mi abuela, y me metí en el cuarto de mis padres. Les hablé, pero no respondían. No podía creer que no hubieran escuchado mis gritos y siguieran durmiendo como si nada. Me di cuenta de que en su habitación todo estaba en calma. Me acurruqué en un rincón y me quedé allí, esperando que amaneciera. Mis padres me encontraron en su habitación, cobijado por la ropa sucia. Me preguntaron qué hacía allí, y les dije que no quería estar cerca de la abuela. Yo sabía perfectamente que no me creerían, pero insistí tanto que decidieron hacerme caso y darme por mi lado.
Mi abuela se quedó sola ese día, y la verdad es que me mantuve alejado de ella. A la hora en que mi padre la llevó al aeropuerto, no quise despedirme, le tenía miedo. Es curioso, pero mis padres insistieron en que yo tenía un problema mental y que quizás estaba sufriendo episodios de terrores nocturnos. Desde que mi abuela se fue de la casa, las noches volvieron a la normalidad, o por lo menos a algo cercano. Ya no podía dormir sin la luz encendida. Mi padre me consiguió una lámpara de noche y me regaló una linterna para que me sintiera más seguro. Ciertamente, eso me ayudó mucho. Pasó el tiempo, varios años. Aún así, fui a terapia, pero nunca superé mi miedo a la oscuridad. Los lugares cerrados me siguen aterrando, y no me gusta darle la espalda al closet. Siempre he tenido la sensación de que algo podría salir de ahí. Todo esto fue consecuencia de lo que viví con mi abuela. Todo estuvo tranquilo por un tiempo hasta que mi abuela enfermó. Siendo mi madre su única hija, decidió sacarla del asilo donde estaba y llevarla a vivir con nosotros. Yo ya era mayor entonces, si no mal recuerdo, tenía 16 años. Ya no era el mismo niño de antes, así que me sentía listo para enfrentar lo que trajera ahora. Entonces la vi, me di cuenta de que apenas podía moverse. Estaba en una silla de ruedas y apenas levantaba la mirada. Supuse que no habría nada de qué preocuparme, pues ya no estaba en condiciones de moverse como antes. Pero, aún así, no me sentía tranquilo. Como antes, mantuve mi distancia de la abuela. Ella casi no hablaba con los demás, se mantenía seria y solo veía la televisión. Una tarde, al regresar del colegio, la encontré viendo la televisión. Me acerqué y me senté a unos metros de ella. No le quitaba la mirada de encima, pero a ella no parecía importarle que yo estuviera ahí. Ya habían pasado 2 días desde su llegada y todo parecía estar en orden. Pensé que podía relajarme un poco a su lado. Apenas giré la cabeza para ver la televisión, escuché que mi abuela comenzaba a reírse. Era una risa seca, no una carcajada, pero se estaba riendo. Esto me dio escalofríos. Lo que estaban pasando en la televisión no era nada gracioso como para que se riera. La miré y noté que me observaba. Sus ojos eran negros y su boca sin dientes parecía un pozo oscuro. Al mismo tiempo, se reía de mí. Me levanté del sillón y la dejé sola, pero no dejó de observarme. Incluso creo que su cuello giró más de lo normal, como si su cabeza se volteara hacia mí. Salí de la casa sin pensarlo 2 veces y no regresé hasta tarde. Tenía una especie de plan, fui al templo más cercano y me metí hasta donde estaba la pila bautismal. Saqué la botella de agua que siempre llevaba a la escuela, la vacié y la sumergí en la pila para llenarla con agua bendita. Si la abuela intentaba hacerme algo, esta vez tendría con qué defenderme. Regresé a casa cerca de las 9 de la noche. Mis padres no estaban ni tampoco la abuela. Pensé que tal vez habían salido a pasear con ella, como habían hecho días antes. Aún nervioso, me preparé algo de cenar y me puse a ver la televisión. Estaba agotado y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero al despertar, la televisión ya no tenía señal, solo interferencia. Me di cuenta de que mis padres seguían sin volver. Busqué mi teléfono y llamé a mi madre. Me contestó angustiada y me dijo que habían encontrado a la abuela ahogándose frente a la televisión y que la habían llevado de urgencia al hospital. Aún estaban allí y no sabían cuánto tiempo les tomaría. Sabiendo esto, decidí acostarme. Apagué la tele y subí hacia mi cuarto, pero apenas di un paso en las escaleras, la televisión se encendió sola. Retrocedí y la apagué con el control remoto. Me quedé unos segundos esperando, pero no volvió a encenderse, así que me di la vuelta para subir. Entonces, otra vez, la televisión se encendió. Ya algo asustado, fui directamente al enchufe y desconecté la televisión. Esta se apagó al instante. En ese momento, pude ver en el reflejo de la pantalla que mi abuela estaba parada detrás de mí. Me giré, pero no había nadie.
Estaba seguro de que la había visto ahí, justo a mi lado. Recordé el agua bendita, corrí hacia mi mochila y al mismo tiempo comencé a encender todas las luces de la casa. Pensé que lo mejor sería regresar a mi habitación y encerrarme allí. De alguna manera, me sentía más seguro. Aún así, dejé todas las luces encendidas de la casa. Me encerré según lo planeado, puse algo de música, pero comenzó a escucharse distorsionada. De la nada, la música se apagó. Me acerqué a revisarla y, en ese momento, escuché que alguien caminaba fuera de mi habitación. No eran pisadas normales, sino como si algo pesado caminara sobre el piso de madera que crujía con cada paso. Me acerqué a la puerta y dejé caer un poco de agua bendita en el piso, lo que fuera que caminaba afuera se detuvo. Entonces escuché la voz de una mujer al otro lado. Me pedía que saliera, que me dejara ver. Fue inevitable recordar aquella vez que escuché esa misma voz. Yo ya estaba temblando de miedo, la voz repetía que sabía que yo estaba allí adentro y que solo era cuestión de tiempo para que saliera. No podía quedarme sin hacer nada, así que lo único que se me ocurrió fue preguntarle qué quería de mí, por qué yo era tan importante. Ella solo se reía de mí. Tomé el teléfono y llamé a mis padres. Quería que escucharan que había alguien en la casa. Mi padre contestó la llamada, pero estaba llorando. Fue entonces cuando me dio la noticia, mi abuela acababa de fallecer. Es raro, pero no me malinterpreten, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. La casa se sintió diferente, como si se hubiera liberado de algo. Esa pesadez constante que había estado presente desde la llegada de mi abuela desapareció. Me acerqué a la puerta y la abrí. No había nadie. Algo había sucedido con su muerte, algo se había liberado. Escuché la voz de mi padre por el teléfono que aún tenía en la mano. Me pidió que pasara la noche en casa de un amigo y que al día siguiente pasarían por mí. Los días pasaron. El funeral de mi abuela se llevó a cabo como ella lo había deseado, fue cremada y nos entregaron sus restos en una urna de madera. Mi madre decidió resguardarlos en un templo, pues no quería tenerlos en casa. Yo pensé que todo había terminado. Mi padre nos comentó que debían ir al asilo a recoger sus pertenencias y guardarlas junto con lo que aún tenía en casa. Decidí acompañarlo y ayudarle con todo. Quería investigar más sobre mi abuela. Dicen que nunca conocemos del todo a las personas. Mi abuela tenía gustos extraños por la lectura de libros de terror. Descubrimos que había guardado durante años una gran cantidad de cartas que intercambió con un tal brujo. Por lo que entendimos, él la estuvo buscando por mucho tiempo y trató de convencerla de irse con él. Ella siempre mantuvo su distancia, o por lo menos eso creía, pues las cartas indicaban que ese brujo finalmente la había encontrado y le había lanzado una especie de maldición. Desde hace años, mi abuela había dejado de ser la misma. Creo que fue desde entonces que algo en ella se había roto, algo que quizá yo, siendo niño, pude ver y sentir y que los demás no lo notaban. Hoy en día, a mis 19 años, las pertenencias de mi abuela siguen en la casa, guardadas en un baúl. Conservamos algunas cosas, mientras que otras, como las cartas y los libros, las quemamos. Solo guardamos lo esencial, su ropa, fotos y uno que otro collar. Lamentablemente, todavía no puedo dormir con la luz completamente apagada. Cada noche, antes de acostarme, me aseguro de que haya alguna fuente de luz encendida. Puede ser la lámpara de la mesita de noche o una pequeña luz en el pasillo, pero siempre necesito esa sensación de claridad para sentirme seguro. Aunque han pasado años desde aquellos eventos, el miedo a la oscuridad sigue ahí, como un recuerdo constante de lo que viví. Este hábito, que se ha vuelto una necesidad, me hace sentir que aún tengo algo de control sobre lo que sucede mientras duermo. Me digo a mí mismo que, con el tiempo, este miedo irá desapareciendo, que pronto podré descansar sin esa preocupación, que poco a poco todo volverá a la normalidad.
A pesar de las terapias y los intentos por superar esta sensación, la verdad es que este trauma se ha arraigado profundamente en mí. Desde que era niño, esa experiencia marcó mi vida y me hizo más sensible a cualquier ruido, sombra o sensación extraña en la oscuridad. Recuerdo cada detalle de aquellos momentos, como si fueran fotografías impresas en mi memoria, y me cuesta liberarme de ellos. Aunque he crecido y he tratado de racionalizar lo sucedido, aún hay una parte de mí que sigue atrapada en esos recuerdos. No es fácil de explicar, pero ese miedo persiste, y por más que quiera dejarlo atrás, sigue siendo parte de mi vida diaria. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.